Es un gusto estar de nuevo con ustedes, nuestros distinguidos y queridos estudiantes de la Facultad de Medicina. Como siempre, agradecemos esa receptividad que ustedes tienen de incorporar conocimientos que también les permitan fortalecer integralmente, no solo en su calidad de personas, de estudiantes, sino fundamentalmente de profesionales de la medicina. Pero hoy nos vamos a quedar específicamente, independientemente de la cohorte o el año o el semestre en que ustedes estén, abordando un tema que nos parece fundamental que ustedes lo manejen, porque esto pues es necesario. Todos sabemos que tenemos obligaciones y yo, por favor, deseo que no lo pierdan, pero vamos a destacar sus derechos. Como saben, soy el maestro Rolando Yoc, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos. Aprovecho también para enviarles un saludo afectuoso y fraterno de parte de todo el equipo que conformamos esta institución. Sin más, entonces, hoy abordaremos la temática relacionada con la universidad como institución y los derechos del estudiante universitario. Es necesario conocer cómo está constituida nuestra universidad y qué dice alrededor de esto la Constitución Política de la República. Primero, reconocer que es la única universidad estatal. Ojalá hubiera más, ¿verdad? Porque al final el crecimiento de la población es grande. Recuérdense que antes, pues la universidad estaba centralizada. Hoy afortunadamente tenemos acceso de casi todas las carreras y los saberes científicos a lo largo y ancho del país. Pero seguimos siendo la universidad estatal, que es un privilegio, pero también se convierte en una gran responsabilidad. Desde esa perspectiva, la Constitución de la República mandata a la Universidad de San Carlos, indicando que debe promover por todos los medios a su alcance la investigación de todas las esferas del saber humano y que debe cooperar en el estudio de la solución de los problemas nacionales. Por eso, cuando hay problemas nacionales, la población con justa razón, que es la que paga con sus impuestos, el fomento, el crecimiento, el desarrollo de este conocimiento científico se invierta para resolver de manera sostenida y permanente los problemas nacionales. También la universidad, a través de la Constitución de la República, mandata que debe generar los procesos de difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. También indica la Constitución Política de la República que la Universidad de San Carlos es a quien le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal. No podemos rehuir a ese compromiso los que hemos egresado de la Universidad de San Carlos y los que ahora nos estamos formando. Reitero, es la es la universidad del pueblo, pero no por ser pueblo deja de exigir altos estándares en la parte del cientifismo para formarnos, en promover que se dé a conocer por todos los medios nuestra cultura y lo más importante, si es también responsable de cooperar en el estudio de las soluciones de los problemas nacionales que los conocemos. La Constitución le indica a la universidad que recuerde que es quien con exclusividad dirige, organiza y desarrolla la educación superior del Estado de Guatemala y para los profesionales universitarios. También en su título segundo, capítulo segundo, sección quinta, el título es Universidades, en el artículo 82 establece esa autonomía de la Universidad de San Carlos. Por lo tanto, debe tenerse y observarse la conformación de los órganos de dirección. En este sentido, lo que
puntualiza es que todos los órganos de dirección y de representación, que es un principio fundamental, en donde deben estar participando, ya saben ustedes que es el Consejo Superior Universitario y también en las facultades, las juntas directivas, deben estar representadas por la comunidad sancarlista, que son sus catedráticos, sus titulares, sus graduados y sus estudiantes. Ya aquí ustedes pueden empezar a visibilizar un derecho, pero también una obligación. El artículo 84 establece que la Universidad de San Carlos tiene por mandato constitucional una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Y en la medida de las posibilidades debe procurarse un incremento presupuestal de acuerdo al tamaño de la población estudiantil y al mejoramiento académico. Así que queremos comentarles que solo como marco de referencia para el 2023 había una asignación de 1.919.015.000 quetzales. En base a ese 5%, estaríamos hablando de que debería de tener para esa fecha 5.150 millones de quetzales. ¿Para qué? Para poder cumplir con todo lo que anteriormente señalamos. El decreto número 325, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, indica que su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de todos los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Nuestra cultura tiene peso, tenemos tradiciones, tenemos normas, tenemos costumbres, una perspectiva de ver la vida. Tiene el mismísimo peso ese concepto de cultura con el saber científico. Va a contribuir, fíjense, a la Unión Centroamericana, procurando el intercambio de maestros y estudiantes en cuanto a que permita una vinculación espiritual con los pueblos del Istmo. Esto es lo que dice nuestra universidad y nuestra ley orgánica. Cuando se estime conveniente o sea requerida para ello, colaborará en el estudio de problemas nacionales sin perder por eso su carácter de centro autónomo de investigación y de cultura. Seguimos insistiendo que la Universidad de San Carlos es una institución autónoma con personalidad jurídica, regida por esta ley y sus estatutos, cuya sede central, pues ya sabemos que es la ciudad de Guatemala, pero que se irradia a los 22 departamentos. Aquí ya pueden ir visualizando dónde están sus derechos. Derecho que no se exige y que no se practica, no existe. En este sentido, vamos muy rápidamente a señalar algunos fines de la universidad. Por ejemplo, como institución de educación superior, a la universidad le corresponde, según el artículo 6 del título 2, el desarrollar la educación superior en todas las ramas que correspondan a sus facultades, escuelas, centros universitarios, centros regionales, institutos y demás organizaciones conexas. Debe organizar y dirigir estudios de cultura superior y complementar acciones en el orden profesional. Debe resolver en materia de su competencia las consultas sobre cómo se obtienen los grados y títulos superiores en el orden profesional y académico. También debe promover y diseñar y organizar enseñanzas para nuevas ramas técnicas intermedias y profesionales. Y ante todo, debe promover la organización de la extensión universitaria, que significa que el conocimiento científico debe estar accesible para la población que aún no teniendo oportunidad de estar en la universidad puede gozar de estos conocimientos científicos. También como centro de investigación le corresponde hacer investigaciones científicas, filosóficas, técnicas o de cualquier otra naturaleza cultural, de tal manera que teniendo más elementos pueda adecuar los procedimientos precisos en el avance de estas disciplinas. Aquí ya pueden ir viendo cuáles son sus derechos, mis estimados médicos y médicas. Sé que están en su fase de estudiante, pero eso es.
Otro derecho para ustedes y otra obligación para las universidades que deben contribuir en forma especial al planteamiento y estudio y resolución de los problemas nacionales desde el punto de vista cultural y con el más amplio espíritu patriótico. ¿Y por qué no? También resolver en materia de su competencia las consultas que formulen en el ámbito que le corresponde a los organismos del Estado. Ya sabemos que tenemos tres: la Corte, el órgano judicial, el órgano legislativo y por lo tanto el órgano ejecutivo. Así que podemos ver que estas son las responsabilidades de la universidad, pero los derechos de ustedes en la máxima expresión que se tiene en materia de educación del componente superior, que en este caso es lo que representa la Universidad de San Carlos. Miren, es importante, es una obligación de la universidad, como lo regula el artículo 8, en su calidad de depositaria de la cultura. Y en este sentido es un derecho para ustedes establecer que se establezcan bibliotecas, museos, exposiciones y todas aquellas organizaciones que tiendan al desenvolvimiento cultural del país y ejercer su vigilancia sobre las que ya están establecidas. Ese es un derecho que tienen ustedes como estudiantes, sin descuidar su formación científica. Hay que cooperar, es un derecho, en la formación de los catálogos, registros e inventarios del patrimonio cultural guatemalteco y colaborar en la vigilancia, conservación y restauración del tesoro artístico, histórico y científico del país. Y esto me recuerda, ustedes ni se imaginaban que iban a estar en esta época tan valiosa también en el país, pero más o menos por allá por los años 1958, milenio y siglo pasado, Estados Unidos estableció que había que hacer pruebas para contrarrestar la sífilis y la enfermedad venérea sífilis y para eso utilizó a los privados de libertad del país. Miren la importancia que tiene que este componente científico deba ser supervisado en calidad humana y digna y no como conejillos de India. Debe fomentar la difusión de la cultura física, ética y estética. Debe fomentar o establecer publicaciones periódicas en el orden cultural y científico. Ese es un derecho que tenemos. Yo sé que la carrera es extenuante, es cansada, pero estos son los derechos a los que nosotros tenemos acceso. También le corresponde a la universidad cooperar en la solución del analfabetismo, promover una dinámica en donde los pueblos originarios del país puedan también ser promotores de propuestas de acciones tendientes a consolidarnos como unidad nacional. Por eso decimos que unidad en la diversidad, de tal manera que las condiciones de igualdad en lo político, económico y social se den dentro de ese marco del pluralismo, la multiculturalidad y lo multilingüe. Miren esto, tenemos derecho a promover el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes con universidades nacionales y extranjeras, porque obviamente hay lecciones aprendidas muy valiosas en los demás centros de educación superior. Debe estimularse la dedicación al estudio y recompensar con méritos culturales de la manera más oportuna que se estimemos. Debemos fomentar el espíritu cívico y procurar que entre sus miembros se promueva y se exalten virtudes ciudadanas. Pregunto, ¿estamos pendientes de estos derechos que tenemos? Claro, ahora iremos a la parte práctica. ¿Qué derechos tiene el estudiante universitario? Vamos a empezar señalando de manera genérica y luego iremos a la especificidad. ¿Cuáles son los derechos que tengo como estudiante universitario y particularmente como estudiante de la universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas? Primero, recibir las
la enseñanza que corresponde de acuerdo con los planes y programas de estudio. Así que aquí no hay ningún proceso casuístico. Todo tiene un plan, todo tiene un programa y ese es nuestro derecho conocerlo, como es nuestra obligación aplicarse y observar los mismos. Pero es un derecho nuestro conocer los planes y los programas de estudio. Es un derecho a asistir y participar a todos los actos culturales universitarios que organice la institución, en este caso la facultad en lo específico de ciencias médicas. Es un derecho nuestro obtener diplomas, constancias, certificados, títulos y grados académicos que la universidad otorga, claro, previo a que le demos cumplimiento a los requisitos correspondientes que esto requiere. Gozar de libertad de reunión, asociación y expresión, ¿sí? Claro, ustedes no van ahí para tener un doctorado en reunión, asociación y en expresión, pero en el estricto sentido del derecho humano, sí hay que tener un espacio para que a través de las reuniones, la asociación y la expresión podamos mejorar ostensiblemente la calidad educativa y el relacionamiento que tenemos en la comunidad facultativa de ciencias médicas. Es necesario que tengamos estímulos para que de esta manera podamos ser acreedores de lo que acabamos de decir, recibir apoyo para el desarrollo de proyectos académicos y culturales, tanto en forma individual o colectiva. Así que estos derechos que acabamos de mencionar solo es un elemento referencial de la cantidad que existe. Pero veamos, los derechos de los estudiantes y de los y las estudiantes universitarias atraviesan, primero por recibir una atención respetuosa por parte de todo el personal de la institución. Él y la estudiante debe ser tratada con respeto, atención, cordialidad por todas las personas que conforman la comunidad estudiantil, desde los compañeros de aula, pasando por los directores y el personal administrativo. Así que un derecho nuestro es recibir atención respetuosa. Claro, debe ser recíproco, pero ahorita nos quedamos en su derecho, porque también se convierte en una obligación, pero queremos destacar este derecho. El otro derecho es exigir tolerancia y respeto hacia nuestros valores, tanto morales como éticos. Usted, en el espacio académico en el que se encuentre, en la cohorte, en el semestre, en el año, tiene derecho a ser respetado en función de sus creencias religiosas, en su condición étnica, en su identidad o en su ideología. El respeto de la comunidad también debe aceptar los principios morales y éticos que conforman su pensamiento conocido. Por lo tanto, la tolerancia es fundamental. Es recíproca. Usted pide, pero también da. Pero en este caso, no debe sentirse incómodo o disminuido al exigir la tolerancia en las características que acabamos de decir. Tiene derecho a participar en las actividades de convivencia y en las actividades académicas. El estudiante que aspire al éxito se encuentra en potestad de participar en las diferentes actividades académicas, de convivencia o recreativas propuestas por la institución. Tienen ese derecho, no puede ser limitativo, pero igual otra vez, usted da, a usted le dan, pero también, y usted recibe, pero usted también da. Debe recibir una educación completa e integral. Los estudiantes y las estudiantes tienen el derecho de recibir una educación correcta, integral, coherente, no improvisada, no abusiva, no descalificativa, contando a su vez con la impartición de principios y valores propios de la institución educativa superior que ya la vimos anteriormente. Deben ser atendidos por todos los estamentos que conforman la institución. Aquí no debemos ver caras amargadas ni molestas cuando nosotros pidamos una atención
de cualquier índole, educativa, administrativa, estudiantil. Al momento incluso de padecer algún malestar o de presentar alguna queja, el estudiante deberá ser tratado con respeto por todo el personal educativo, desde los docentes a quienes están encargados de dirigir la unidad de salud, cafetería u otras áreas de instalación. O sea, debemos ser atendidos por toda la estructura que tiene, en este caso, la facultad. Ese es un derecho que tenemos. También tenemos el derecho para recibir clases en el horario pautado. Los estudiantes tienen el derecho y la potestad de recibir en las horas pautadas, cumpliendo con el valor de la puntualidad. Claro que siempre van a haber imprevistos, claro que hay excepción de la regla, pero no se puede en ningún momento improvisar, ser casuísticos, de generación espontánea. Por eso hemos dicho que debemos tener conocimiento de todos los planes y programas educativos que le permiten a usted saber cuál es su horario. No pueden cambiarse antojadizamente y luego sancionar o lastimar por estas imprecisiones una responsabilidad que tenían terceros. Así que usted tiene derecho y la potestad de que las clases deben estar precisas con los lugares y los horarios que corresponden, porque aquí lo que se fomenta es el valor de la puntualidad. Asimismo, como alumno tiene derecho a participar y permanecer en todas aquellas actividades en las que hayan sido programadas por la institución educativa. Claro, si hay un encuentro de básquetbol o de fútbol, o ciclismo, o natación, o maratón, no significa que usted se vaya ahí teniendo claridad de lo anterior, que tiene el derecho a tener clases en horas pautadas y usted se va. No, estamos diciendo que luego de que usted cumple con sus compromisos personales e individuales, porque eso es lo que es su formación personal, en este caso como médica y médico, pues usted tiene derecho, luego de haber cubierto, porque usted es el que lo decide, permanecer en todos aquellos programas de actividades que la institución, en este caso la facultad o la propia universidad, ya como un ente genérico o general, esté haciendo. Contar con horas de descanso y ejercicio y actividades recreativas siempre es necesario y deben fomentarse. Todo estudiante tiene el derecho de recibir momentos de descanso, es decir, pausas entre las clases y las actividades, de tal manera que el estudiante pueda ser cómodo, pueda sentirse motivado y dispuesto al momento que corresponda a retomar las labores académicas. Así que, si no se tiene ese espacio, tienen el derecho de pedirlo. Claro, reitero una vez más que también tienen obligaciones, pero en este caso estamos hablando de estos derechos que si no se tienen contemplados, no pensemos que no tienen el peso y el valor correspondiente en nuestra formación integral. Por eso hay que fomentar la agenda deportiva. Esto es importante. Ustedes tienen el derecho de presentar sus peticiones y sus reclamos. Si existe alguna situación en particular, el alumno que le afecte, el alumno tiene el derecho de presentar quejas, reclamos o peticiones a las autoridades estudiantiles. Sin embargo, esto debe hacerse de manera respetuosa. ¿Sí? No significa usar medidas que afecten a los demás y a ustedes mismos, ni usar palabras soeces, ni comportamientos irregulares, sino que con toda la convicción y la decencia del caso, pues firmes en presentar aquellos reclamos o peticiones que es obligación de las autoridades escuchar. Y si lo que ustedes piden es atendible y está ajustado al marco legal de la universidad, la obligación de responder. Además, la institución debe velar por una respuesta pronta y pedagógica. Siempre debe estar respaldada por los documentos legales pertinentes. O sea, no es, mire, yo soluciono esto o yo impongo esta norma porque yo soy el que mando, yo soy el que pienso. Aquí hay mecanismos ya establecidos. Así que sus sugerencias, sus quejas, sus reclamaciones son un derecho
y deben hacerse en estas condiciones. Es importante que sepan que también es un derecho conocer los proyectos académicos y el plan de evaluación. Necesitan saber cuál es el enfoque metodológico, conocer cuál es la parte cualitativa, cuantitativa y cuantitativa de su proceso de formación. Necesitan tener un estándar de comparación a través de los elementos normativos que existen para su formación y cuáles son los criterios. Necesitan saber los momentos oportunos, de cuándo inicia un proceso, de cuándo tiene continuidad y cuándo es un elemento final o cuándo es mixto. En el caso de los tipos de evaluación, deben tener claro que hay evaluaciones de extensión, que estas pueden ser global o parcial. La finalidad de la evaluación, que es diagnóstica, formativa y sumativa. Debe haber un agente evaluador, tanto desde el punto de vista interno, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y, por qué no, una evaluación externa. Como pueden ver, hay un círculo virtuoso del cual ustedes, a través de estos mecanismos, tienen el derecho a conocer los proyectos académicos y el plan de evaluación. Por lo tanto, reafirmamos que todo estudiante tiene el derecho de conocer los criterios de evaluación junto con las fechas de dichas evaluaciones. Aquí no hay cosas improvisadas. A mí se me ocurrió, yo pienso, yo creo, aquí mando yo. No, aquí hay cosas preestablecidas que todos debemos conocer. Deben haber reglas claras. También pueden saber los proyectos académicos o los planes que hayan pautado los docentes. O sea, no se puede aparecer un plan dicho coloquialmente, sacado de la manga. Todo tiene que estar programado y ese es un derecho que ustedes tienen. En caso de no estar de acuerdo con el criterio pautado, el estudiante puede solicitar una modificación, una revisión del proyecto, siempre, como hemos dicho, que lo haga de manera respetuosa y con la objetividad pertinente. Aquí no se vale también, si uno ha tenido por decisión propia la irresponsabilidad de no cumplir, pues también tiene que haber ese criterio. Pero si usted sabe que ha trabajado correctamente, que ha hecho las cosas conforme a las pautas que establecen los proyectos académicos y el plan de evaluación, usted tiene derecho de solicitar, incluso no solo de revisar, sino que se modifiquen los criterios, que debe hacerse de una forma respetuosa y con la objetividad pertinente y correspondiente. Miren, esto es importante. Gozar adecuadamente de los beneficios de la infraestructura. Todo estudiante se encuentra en la potestad de utilizar la infraestructura de la instalación. En el caso nuestro, hay canchas de básquetbol, de voleibol, hay espacios para el fútbol, hay espacios para la recreación. Por lo tanto, tenemos la potestad de utilizar esa infraestructura, porque mientras estemos ahí, digámoslo de esta manera como un marco referencial, también nos convertimos en propietarios, que también tenemos obligaciones para que el ambiente esté correcto. También tenemos potestad de utilizar los recursos didácticos, libros, computadoras como un marco de referencia, los servicios generales, cualquier espacio destinado a un área específica del conocimiento, como por ejemplo el deporte del teatro. Es importante reconocer que se hace necesario indicar que debe velarse que el uso de las instalaciones por parte de los estudiantes debe ser de manera responsable y adecuada, sin dañar o perjudicar los diferentes recursos que forman parte de esa infraestructura, que además nos va a servir a nosotros, pero tenemos la obligación que queden en las mismas o mejores condiciones para quien vienen atrás de nosotros. Tienen derecho a recibir asesoría y atención de los profesores. Nosotros esperamos que así se dé. Pero si no, quiero contarles que aquí no hay nada por caridad ni porque tengo un buen corazón, que esperamos que así proceda. Pero esto va acompañado de esa condición ética. Por lo tanto, el estudiante tiene el derecho a recibir asesoría y guía de todos los docentes que le imparten clases. Aquí no hay que este es
profesor que no podemos o profesora que no podemos tocar o que no habla o que no tiene tiempo. Si no, habrá que revisar si tiene interés en dar clases. Claro, todo lo que hemos dicho debe hacerse con respeto, de tal manera que el alumno pueda alcanzar el éxito en su historial académico. Por eso es importante saber que tenemos derecho a pedir esta asesoría y la atención de nuestros profesores, que yo estoy casi seguro que en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, en esta cohorte, se dan estos comportamientos de manera atenta, respetuosa y con responsabilidad. Además, todo estudiante debe ser evaluado de forma integral y puede presentar las actividades de recuperación pertinentes. Por eso decíamos que hay derecho a conocer cómo está todo el proceso evaluativo, porque estamos hablando ahorita de los derechos producto de nuestra condición de ser estudiantes de la Facultad de Medicina. Y además, si todo está bien establecido, estará programado qué actividades de recuperación deben hacerse para que uno pueda aprobar los cursos correspondientes. La recomendación es que si se cumple correctamente con todos los planes y los procesos formativos, poniendo lo mejor de nosotros, pues no va a haber necesidad de recuperación, pero a veces hay situaciones fortuitas que están fuera de nuestro alcance, que nos obligan a recurrir a esa figura de recuperación pertinente. En conclusión, ¿cuáles son los derechos de nuestros estudiantes de la facultad medicina, como decimos coloquialmente? Primero, recibir formación académica de calidad, tal y como está prevista en los planes y programas respectivos. Aquí no hay casualidad. Elegir y ser electos para integrar los diversos órganos de gobierno de la universidad y, en su caso, desempeñarse en cargos de representación que le hayan sido conferidos de conformidad con la legislación universitaria. Desde luego, no olvidemos que el fin esencial es que ustedes en el periodo correspondiente, algunas carreras en 5 años, otras en 6 años, deben graduarse en la licenciatura a la que ustedes eligieron. Pero a pesar de eso deben hacer tiempo también para dejar elementos sólidos para que nuestra querida Universidad de San Carlos pueda cumplir con esos fines de fomentar el conocimiento científico, la cultura y el bienestar en la población. En esa conclusión de los derechos, tenemos que reconocer que pueden y deben participar en las actividades de docencia, investigación y extensión de acuerdo a sus conocimientos y aptitudes. Díganme si no es valioso este tipo de reconocimiento y de recordatorio de cuáles son sus derechos. Tienen derecho a acceder a los servicios de salud y a otros que preste la universidad. No somos personas de segunda ni quinta categoría, somos seres humanos con dignidad que tenemos derecho a este proceso. De la misma manera, tenemos derecho a presentar iniciativas ante las instancias universitarias que procuren mejorar el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Ese es el derecho que nosotros tenemos. Tenemos el derecho también de participar en eventos académicos, culturales y deportivos en representación de la universidad. Así que, como pueden ver, estos derechos son holísticos, son integrales, son transversales, que no solo harán de ustedes unos excelentes científicos en la medicina, médicos y médicas, sino que también ahorita, en lo puntual, una vivencia presente y actual que deje huella en esa memoria afectiva estable de que han podido y deben gozar de sus derechos porque no son una caridad, sino que están ahí presentes y forman parte de la normativa jurídico, académica e institucional de la Universidad de San Carlos. Pero no quería concluir este conversatorio sin dejar de reconocer que también tenemos obligaciones. Sería muy injusto no enumerarlas, ¿verdad? Algunas de ellas que son fundamentales. La primera es
desarrollar puntualmente las actividades establecidas en los planes y programas respectivos y someterse a los exámenes correspondientes. Eso es una obligación. O sea, no esperemos que si, como decimos coloquialmente, no estudiamos, no nos esforzamos, no fuimos disciplinados en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, nosotros podamos tener el hecho de que no se pueda indicar que es nuestra obligación desarrollar todas las tareas que nos dejan. Otra obligación es dedicar el máximo de esfuerzo a las actividades académicas con el fin de lograr su formación integral. Entiendo que sí se puede ser un estudiante excelente de cum laude, pero lo importante es saber que nosotros hemos puesto nuestro mejor esfuerzo para formarnos integralmente. Esa es una obligación nuestra, ni siquiera de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros primos, novios, novias. Es una responsabilidad nuestra. También es una obligación nuestra observar una conducta acorde al respeto entre sí, porque ese respeto se lo debemos a los miembros de la comunidad universitaria, de tal manera que actuemos con un comportamiento congruente con la misión de nuestra institución, en este caso de nuestra facultad y de la universidad, que no promueve delincuentes, rebeldes sin causas, profesionales irresponsables, que luego serán elementos disociadores y violentadores de los derechos humanos de la ciudadanía, que con sus impuestos, en el caso nuestro, paga el sostenimiento de nuestra facultad. Así que una obligación nuestra es observar una cultura de respeto entre nosotros, sin dejar, como hemos dicho, de ser firmes y dejar de ser congruentes con el requerimiento de que las cosas se mejoren. Miren, esto me fascina mucho. Una obligación en su calidad de estudiante de la Facultad de Medicina, hombres y mujeres, hoy es actuar con ética. Ya saben que la ética es el mecanismo que nos permite actuar con decencia y honorabilidad, ser honestos, actuar con verdad, actuar con decencia y fundamentalmente tener responsabilidad en nuestras actividades académicas, actuando de la manera en que dijimos. Debemos cuidar nuestras instalaciones y preservar el patrimonio universitario. La universidad nuestra es linda. Por ahí escuchaba a una jovencita recientemente de nuestra Universidad de San Carlos, en uno de los programas matutinos de opinión, decir que está el deterioro a veces de nuestra universidad, que aunque se deje papel higiénico, no lo llevamos, y encuentran a la entrada de los baños jóvenes y jovencitas que dicen, mira vos, no te sobra por ahí un pedazo de papel higiénico. Cuando la universidad no solo puede proveer ese servicio, pero que no va a alcanzar cualquier servicio que pongamos o cualquier insumo si finalmente nosotros lo destruimos. Cuidemos las instalaciones. Nuestras instalaciones son hermosas. No tenemos que envidiar ninguna instalación de cualquier otra universidad, pero eso es si lo preservamos. Y finalmente, una obligación nuestra es también estar dispuestos a cumplir con la legislación universitaria, que como vieron nos da derechos de fondo y de vida y también derechos en nuestra calidad de estudiante. Quiero finalmente entonces agradecer la oportunidad que tuvimos de poder estar hoy conversando con ustedes. Este solo es un marco de referencia y muy rápidamente quisiera recapitular entonces. Sabemos que hay un marco jurídico legal que fortalece nuestros derechos, que esta universidad, la única estatal, se sostiene por los impuestos de los 18 millones de guatemaltecos que hacen un esfuerzo porque generaciones valiosas de jóvenes como ustedes, hombres y mujeres, se formen de manera adecuada. No lo olviden. Una carrera como la que ustedes tienen en una universidad privada
pues estaría fuera del alcance de todos nosotros. Así que queremos que sepan qué dice la Constitución o qué regula la Constitución en relación a las facultades, los derechos que la universidad debe promover a favor de ustedes. También hemos podido revisar de alguna manera el fondo sustantivo de la existencia de la universidad en los ámbitos de la ciencia, del conocimiento científico, de la cultura, de la solidaridad. Y después de eso hemos revisado cada uno de los derechos que en lo individual van a hacer de su vida estudiantil un espacio agradable, un espacio de respeto, porque finalmente la Universidad de San Carlos, como la expresión organizada legalmente de la educación superior y en materia de la formación de los médicos y médicas de este país, pues debe y tiene la obligación de crear las condiciones correspondientes. También me agradó, después de que este conversatorio en un 95% hayamos abordado sus derechos, también recordar nuestras obligaciones. Fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes, esperando que lo que hoy conversamos pueda estar presente, no solo en su vida estudiantil, sino en su vida familiar, en su vida como persona, pero fundamentalmente cuando ustedes merecidamente, producto de sus esfuerzos, sean acreedores a la certificación que en el grado de licenciado, pues son médicos y cirujanos y que están ya habilitados legalmente para promover procesos de salud y para garantizar, ¿por qué no?, que con sus intervenciones, que es lo que más se visibiliza en el área hospitalaria cuando entren en un quirófano, en sus manos tendremos la certeza que contribuirán para que nosotros podamos retornar a nuestros seres queridos. Muchas gracias por tu atención y nos seguimos viendo.